una tremenda derrota la que le propinó al rey del norte, y todavía cuando regresó allá a Egipto, pues allá estaba ubicado el rey del sur, llevó todos los dioses que un día el rey del norte le había robado. Por eso cuando regresó le dieron el título de Evérgetes, que significa el bienhechor, por haber traído a los dioses de nuevo. Hasta aquí nosotros vimos el miércoles pasado ese drama, esa historia de conflictos, esa situación que se desató entre estos reyes, pero no termina. Todavía hay más que hacer, porque lo que Ptolomeo III ha hecho contra el rey del norte, esto va a continuar, la guerra va a desatarse una vez más, pues ahora el rey del norte, vea usted lo que hace. Capítulo 11, versículo 10. Capítulo 11 de Daniel y el verso 10. Y mire usted lo que encontramos aquí. En Daniel 11, verso 10, dice, mas los hijos de aquel. ¿Quién es aquel? Pues el rey del norte. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Los hijos de aquel se airarán. Los hijos del rey del norte se airarán y van a reunir multitud de grandes ejércitos, le dijo el ángel, y van a venir apresuradamente, y van a inundar, y van a pasar adelante, y luego volverán y llevarán la guerra hasta su fortaleza. ¿Quiénes fueron estos hijos de aquel? Bueno, permítanme compartir lectura de datos históricos que confirman el cumplimiento de estas palabras. Con la invasión exitosa y el saqueo del reino del norte llevado a cabo por el rey del sur, Ptolomeo III Evérgetes, los hijos del rey del norte se airaron, dicen las escrituras, buscando venganza. Preste atención, que el versículo inicia en plural hablando de los hijos que fueron Seleuco III Serauno y su hermano Antíoco III Magno. Estos eran los hijos de aquel. El mayor de ellos, Seleuco III Serauno, demostró 3 años de incompetencia en sus preparativos para la guerra contra el sur. Sus generales se frustraron y terminaron envenenándolo. Su hermano menor, Antíoco, tomó las riendas y formó un ejército poderoso para invadir a Egipto. A partir de este momento, cuando ya se describe la invasión al sur, el versículo se expresa en singular, refiriéndose a Antíoco III, quien llegó a ser un gobernante de gran importancia. Por eso recibió en la historia el nombre de Magno, que quiere decir el grande. Tras una tregua en la cual negociaron la paz, aunque continuaron preparándose para la guerra, este Antíoco III Magno derrotó a Egipto y recuperó el puerto marítimo de Seleucia, la provincia de Cilicia y las ciudades de Tiro y Tolemaida. Finalmente volvió a su fortaleza del norte, allá en Siria. Bueno, hermanos, sin embargo la profecía sigue hablando, versículo 11 ahora, mire lo que dice el 11. Por lo cual, dice, se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. ¿Cómo se dio este cumplimiento? Escuche usted el relato histórico. Tras la victoria sobre el rey del norte, el corazón de Ptolomeo IV Filopátor se elevó. La historia nos cuenta que el rey se llenó de orgullo y soberbia e hizo celebrar eufóricas procesiones en todas las provincias conquistadas en su retorno a Egipto. La profecía dice que con su corazón elevado derribaría a muchos millares, mas no prevalecería. Esos muchos millares que derribó
fueron los judíos contra los cuales se desencadenó su ira, pues al llegar a Jerusalén quiso ofrecer sacrificios a Dios en un acto blasfemo. Inclusive intentó entrar en el lugar santísimo del templo a pesar de las protestas y ruegos de los judíos a cargo. Hermanos, creo que vale la pena mencionar que este rey del sur, que peleó contra el rey del norte y puso en campaña una grande multitud, y toda la multitud fue entregada en su mano, la hicieron con elefantes. La historia registra que el 22 de junio del año 217 a.C., durante la desastrosa batalla de Rafia, en la frontera entre Egipto y Palestina, en cada lado se enfrentaron 70,000 infantes y 5,000 jinetes. Aparte de eso, los egipcios del sur contaban con 73 elefantes adiestrados y los sirios del norte con 102 elefantes adiestrados para la guerra. En esta batalla, el rey del norte fue derrotado. Ustedes podrán ver desde el miércoles pasado, en el estudio anterior, este conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Posiblemente a algunos hasta les canse estar oyendo tanto esto, pero es que Dios tiene un propósito, porque ya llegará el momento cuando comenzaremos a ver a un rey del norte y a un rey del sur, no geográficos, sino espirituales. Y el Señor está preparando el escenario para que nosotros comprendamos. Por eso dijo Cristo, cuando lean a Daniel, dijo Cristo, entiéndanlo. Bueno, el versículo 12 ahora dice: y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Ya les he mostrado en los datos históricos cómo fue que se enorgulleció el rey del sur y derribó a muchos, incluyendo a los judíos. Tanto que intentó entrar al lugar santísimo del templo y quiso ofrecer sacrificios inmundos allí, a pesar de las protestas y los ruegos de los judíos a cargo. Dice la historia que este rey del sur, cuando quiso hacer eso allí en Jerusalén, fue tocado por Dios con tal terror y confusión de mente que fue llevado del lugar medio muerto. Y así fue que salió de Jerusalén lleno de gran ira contra toda la nación de los judíos por lo que le había sucedido en ese lugar, y soltando muchas amenazas en contra de ellos. Esa venganza por su desgracia en Jerusalén, él la concretó regresando a su país e intentando obligar allí a los muchos judíos que vivían en Egipto a sacrificar a los dioses paganos de Egipto y a renunciar a la adoración de Jehová. Cuando 300 judíos, dice la historia, adoptaron la religión pagana, los judíos celosos los excomulgaron. Y al considerar este otro insulto más en contra de él, Filópator determinó destruir a los judíos en su dominio y mandó que todos los que se pudieran reunir fueran traídos en cadenas a Alejandría. Estas personas fueron puestas en un gran estadio y se propuso que un cierto día se realizara un gran espectáculo público, como era para soltar elefantes salvajes y borrachos sobre ellos. Los judíos devotos suplicaron a Dios con gran seriedad, y cuando llegó la hora designada, se soltaron las bestias enloquecidas y borrachas. Pero resulta que enfocaron su furia sobre los que vinieron a ver el espectáculo y destruyeron grandes números de ellos. Además, pronto se vieron varias apariencias en el aire que causaron gran temor al rey y a todos los espectadores. Todo eso manifestando la intervención del poder divino en la protección de aquellas personas. Filópator ya no seguía adelante con su ira contra ellos, sino que ordenó que fueran puestos en libertad, y por temor a la venganza divina sobre él, les restauró todos sus privilegios, rescindiendo y revocando todos sus decretos que había publicado en contra de ellos.
La historia sigue diciendo que 3 años después, en el 213 a.C., Filópator, bajo otro pretexto, asesinó a 40.000 judíos y así derribó muchos millares para darle cumplimiento a lo que dice el verso 12. Todo esto ha sido sacado del libro Entendiendo Daniel y Apocalipsis de P.G. Temple, de Little Book Publishing, página 147 y 148. Hermanos, gracias a Dios que ese versículo dice acerca de Ptolomeo IV Filópator, mas no prevalecerá. Porque, hermanos, nadie que lucha contra Dios y hace las obras del mal va a prevalecer jamás. Finalmente, la historia registra que este rey malvado, Filópator, murió inesperadamente a causa de su intemperancia, pues los historiadores dicen que se emborrachaba con frecuencia. Filópator murió a sus 41 años de edad. Algunos dicen que fue por causa de sus vicios, otros porque fue asesinado. El hecho de su muerte incluso fue ocultado durante bastante tiempo por sus ministros. Y uno pudiera decir, bueno, hasta aquí entonces está bien, ya está muerto el rey del sur, el rey del norte debe estar tranquilo. Sin embargo, vea lo que dice el verso 13. El verso 13 dice, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. ¿Cómo se cumplió esto? Bueno, este versículo nos revela que al cabo de algunos años, el rey del norte, Antíoco III Magno, volvió a retomar el problema de Egipto. Después de 14 años de paz que Antíoco tuvo, movilizó un ejército mayor que aquel con el cual había perdido la batalla en Rafia, la cual vimos en el verso 11. Esta vez, Antíoco tiene éxito. La batalla entró en los anales de la historia con el nombre de la batalla de Panio. En esta batalla se peleó en el año 198 a.C. y para aquel entonces Ptolomeo Filópator ya había muerto, pero su hijo Ptolomeo V Epífanes, de tan solo 5 años, le sucedía en el trono. Como resultado de esta batalla, el territorio de los judíos cambió de dueño, pues Judea, que antes había sido vasallo del rey del sur, vino a ser provincia del reino del norte. Hasta aquí, casi todas las interpretaciones son unánimes, pero a partir de aquí, hasta el versículo 35 e inclusive en el 45, los preteristas aplican toda la descripción al rey sirio Antíoco Epífanes de la dinastía seleucida. ¿Por qué? Porque ellos querían poner a ese rey como prototipo del anticristo del futurismo. Pero a medida que nosotros avancemos en este capítulo 11 de Daniel, veremos que esa interpretación es insostenible y completamente incorrecta. Vamos a descubrir paso a paso, versículo tras versículo, conforme vayamos introduciéndonos en Daniel 11, la verdadera historia que se esconde en la descripción de este impresionante capítulo. Vamos al verso 14 ahora. En el verso 14 dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Como nosotros vamos a mirar, este versículo, hermanos, es una verdadera joya profética que contiene mucha información histórica y engloba el surgimiento y la caída final de la última gran potencia de la secuencia profética de Daniel y del Apocalipsis. Al decir el versículo, en aquellos tiempos, Dios coloca los eventos descritos de este versículo en el contexto del versículo anterior, que describía los ataques de Antíoco III Magno contra Egipto, en el tiempo cuando el rey del sur era extremadamente vulnerable. Pues recordemos que un niño de tan solo 5 años, llamado Ptolomeo V Epífanes, era el que gobernaba. Y fue en esas circunstancias que se levantaron muchos, dice el texto, contra el rey del sur.
Esos muchos, pues, eran Antíoco III Magno, del que estamos hablando, con sus tropas sirias del reino del norte, que quería conquistar Egipto aprovechando la debilidad, y para alcanzar su objetivo, dice la historia que estableció alianza secreta con el rey Felipe V de Macedonia para así dividirse con él Egipto. Además, dice la historia que hubieron muchos problemas internos en Egipto, pues el tutor de ese niño rey llamado Agatocles gobernaba en su nombre y deseaba usurpar el trono. Y al tratar al pueblo egipcio con arrogancia, los egipcios se levantaron en rebelión contra su rey niño. Otros que se levantaron contra el rey del sur, pues dice que se levantarán muchos, dice el texto, fueron los judíos mismos, que previamente habían estado bajo el control de Egipto y que ahora habían sido liberados por el rey del norte. Pues recuerden ustedes el trato que habían recibido de parte de Ptolomeo IV Filopator. Como estado religioso judío, habían recibido de parte de Antíoco III ahora derechos especiales. La palabra de Dios predice al final de este versículo el destino de estos muchos que se levantaron en aquel entonces contra el rey del sur. Dice, pero ellos caerán. Estas palabras nos dan a entender que todos ellos fallaron en su intento de tomar el reino del sur, porque ya, hermanos, se veía venir, asomaba su nariz el otro poder emergente, como lo era Roma. Interesante que dice que el versículo 14, que se levantarían contra el rey del sur hombres turbulentos de tu pueblo. Se levantarán para cumplir la visión. ¿Quiénes son estos hombres turbulentos de tu pueblo que se levantarían para cumplir la visión? ¿Quiénes eran los que turbarían al pueblo hebreo y que le darían cumplimiento a la visión? Bueno, no fueron otros que los romanos. Esos fueron los hombres turbulentos que se levantaron y que pusieron en zozobra a las naciones que tenían por delante e incluyendo al pueblo hebreo. Yo quisiera hoy compartir con ustedes unos datos históricos más sobre Roma, que prácticamente surgió en el escenario después que terminara el último rey griego, como fue el rey del norte. Quiero que tomemos en cuenta que al decir que es Roma el otro poder que emerge en el escenario, no estamos sin ningún argumento que lo respalde, pues ya hemos dicho que Daniel 11 es paralelo con Daniel 2, con Daniel 7 y aún con Daniel 8. Y nosotros vamos a mirar de que en el libro de Daniel se describe a Roma como el destructor del pueblo de Dios. Se le describe como una potencia de reyes, como una potencia de hierro, con nombres como bestia terrible y espantosa, cuerno pequeño, rey del norte, desolador, abominación desoladora. Es descrita como devorando, hollando, desmenuzando, trillando, despedazando, rompiendo, matando, guerreando, engañando, profanando, blasfemando y quebrantando todo. Todo eso nosotros lo encontramos en Daniel acerca de ese cuarto imperio. Roma destruyó no solo al pueblo hebreo, sino que también al Mesías y a sus seguidores a lo largo de los siglos, tal como fue descrito en las profecías de Daniel. Roma es la potencia destructora por excelencia. Con razón recibe el nombre de dragón en el Apocalipsis y llegó a ser el reino principal del diablo. El versículo que estamos viendo dice que los destructores de tu pueblo se levantarán. Es decir, los romanos. La expresión se levantarán se refiere al surgimiento de un imperio, en este caso, el Imperio Romano. Pues esta es la misma expresión que se utiliza cuando surge Grecia. Dice, se levantará luego un rey valiente, para referirse a los griegos. Es decir, el ángel Gabriel utiliza el mismo lenguaje cuando habla del surgimiento del imperio griego mediante Alejandro Magno. Así que, con lo dicho hasta aquí, queda claro de que el imperio que se levantaría sería Roma, quien vendría para perturbar la existencia
del pueblo de Israel. Sin embargo, dice en este versículo 14, pero ellos, dice, caerán. Hermanos, esto es un aliento para Daniel escucharlo, pero también es un aliento para nosotros. Porque al decir, pero ellos caerán, lo que está diciendo es que al final quien va a triunfar es Cristo sobre Roma. Lo que está diciendo es que al final Cristo vendrá y Roma, con toda su persecución, con todo su poderío, con todo y su trabajo sucio que ha hecho y mentiroso, usurpador, al final será destruido. Nosotros vamos a ver, hermanos, cómo a partir del versículo 16 en adelante, prácticamente Roma se convierte en el tema principal de la profecía de Daniel 11. Nosotros vamos a ver cómo Roma, en su segunda fase como cristiana papal, está descrita aquí en Daniel 11, capítulos 30 al 39. Nosotros vamos a ver cómo su tercera fase como Roma cristiana papal, a partir de su herida de 1798 hasta volver al poder mundial y finalmente caer, está descrita en los versículos 40 al 45. Hay un patrón en todos los escenarios que la profecía repite cada vez en tres fases. Primero, viene la descripción de Roma pagana, cómo llega a controlar al mundo, y luego viene la descripción de Roma papal, cómo trata al pueblo de Dios y cómo usurpa también el trono de Dios. En aquel tiempo, cuando muchos estaban contra el rey del sur de Egipto, Roma comenzó a moverse, a convertirse en el imperio final. Felipe V de Macedonia entró en una lucha infructuosa con la potencia emergente de Roma, de la cual salió derrotado tras la Segunda Guerra Macedónica. En los días de Antíoco III Magno, los romanos entraron en la historia del Mediterráneo oriental y se enfrentaron a la alianza establecida entre Antíoco III y Felipe V, diciendo: no se metan con Egipto. Los romanos querían prevenir una superpotencia en Medio Oriente y por lo tanto tomaron una responsabilidad sobre sus hombros y se convirtieron en los protectores del niño Ptolomeo V Epífanes. Esa fue la primera intervención importante de Roma en Siria y Egipto, que ocurrió en el año 200 antes de Cristo. Pero todavía el ángel le dice a Daniel que el rey del norte va todavía a hacer su último estrago. Vea lo que dice el verso 15. Vendrá pues, dice el rey del norte, y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. En este versículo encontramos una vez más el gran ataque del último rey del norte, este Antíoco III, contra Egipto, que ya vimos en los versículos anteriores. Solo que en este versículo se añade algunos detalles históricos antes de la transición definitiva al siguiente imperio Roma. El versículo nos muestra, una vez más, la invasión de Antíoco en Egipto, que vino y ganó la famosa batalla de Panio en el 198 antes de Cristo al norte de Judea. De paso, sometió la patria judía que nunca más iba a estar en manos egipcias. Durante su invasión a Egipto, Antíoco tomó la ciudad fuerte de Sidón, que era una ciudad muy fortificada. Antíoco III forzó al general egipcio Escopas con sus 10,000 tropas escogidas a refugiarse en Sidón. La ciudad fue cercada y sitiada y finalmente tomada por el último rey del norte griego en el 198 a.C. en la famosa batalla de Panio. Esas tropas escogidas fueron un ejército de mercenarios contratados por el protectorado de Roma, que en aquel tiempo manejó a Egipto para proteger al niño rey. Pero no habría fuerzas para resistir, decía la profecía, y fueron destruidos. Y así lo describe la historia. Dice la historia: en el año 200 a.C., 2 años después del inicio de la guerra, emisarios romanos llegaron a Filipo y Antíoco exigiéndole que se abstuviera de invadir Egipto, pues estos no querían ver alterada su importación de grano egipcio, clave para la manutención de la población de Italia. Como el rey Seleucida
no quería entrar en hostilidades con Roma aún, decidió hacerse únicamente con la región de Celesyria, en lugar de ocupar el mismo Egipto, por lo que expulsó a los tolemaicos que aún quedaban en ella y que estaban comandados por Escopas de Italia, un griego al servicio de Ptolomeo V. Más tarde, Antíoco III Magno siguió con su plan expansionista que le llevó a enfrentarse con los romanos, siendo derrotado definitivamente por estos en la batalla de Magnesia en el año 190 a.C. La decisiva victoria romana terminó la guerra por el control de Grecia. Hermanos, nosotros vamos a ver en los próximos capítulos, en el siguiente estudio, cómo Roma ahora viene al escenario y vamos a empezar a mirar cómo Roma viene para jugar ese papel profético que nos va a llevar a nosotros a entender mejor el rey del norte y el rey del sur de estos días finales. Porque hasta aquí vemos un rey del norte y un rey del sur geográficos, pero ya miraremos conforme vayamos avanzando en qué termina todo esto para que aparezca Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Yo quisiera terminar ahora compartiendo con ustedes algo que la hermana White escribió. Escuchen esto. El 24 de noviembre de 1904, en la Review and Herald, escuchen lo que ella dice con respecto a todo esto que acabo de leerles. El tiempo de angustia, dice, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de la guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento. Ella no habla mucho del capítulo 11. Ustedes pueden dedicar horas y horas buscando en el espíritu de profecía referencias al capítulo 11 de Daniel. No habla mucho, pero cuando escribe o cuando habla dice, el mundo está agitado con el espíritu de la guerra. Y las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento. El tiempo de angustia irá en aumento hasta el fin, porque está a las puertas. El tiempo de angustia, dice, como no ha habido desde el mundo, desde que ha habido nación, es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Con todo esto, nosotros no terminamos aquí el estudio, nada más lo dejamos en pausa para continuarlo el próximo miércoles, pero estamos viendo que la luz brilla para nosotros. Estamos viendo que el panorama profético es revelado, es como una cortina que es quitada para que podamos ver prácticamente el futuro desenvuelto a partir del imperio persa. Por eso quisiera terminar ahora cantando nuevamente ese himno 492 que dice que cuando junte Jesús las naciones que ante Él han de comparecer, oh, cómo hemos, dice, de estar en el juicio y el fallo del juez al saber. Porque todas estas naciones de las que nosotros hemos estado hablando, todas han de comparecer, todos sus habitantes y todos los involucrados tendrán que rendir cuentas. Y que Dios nos ayude para que cuando eso suceda, nosotros estemos allí ya con nuestro abogado, en una íntima relación con Él, en una profunda y estrecha relación con Él, de manera que en ese juicio nosotros seamos dados junto con los salvos. Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie entonces para cantar el himno 492. Cuando junte Jesús las naciones que ante Él
Vamos a arrodillarnos para orar. Te damos gracias, querido Padre, porque tú tienes el control del universo, porque las naciones se levantan cuando tú quieres y caen cuando tú quieres. Nadie, Señor, puede atribuirse el control del mundo. Al final, tú eres el Dios, tú eres el Creador y tú eres el dueño. De manera que al mirar nosotros cómo aquí surgen diferentes situaciones internas entre gobernantes, mientras nosotros miramos cómo la supremacía del hombre quiere dominar a otro, nosotros vemos que al final se hace todo de acuerdo a tu voluntad. Padre, te agradecemos porque la última visión de Daniel nos va mostrando el camino para que podamos entender este último acontecimiento que hará el rey del norte y el rey del sur para con la raza humana. Y nos prepara, Señor, para entender por qué cuánto deberíamos desear que Miguel aparezca para que se ponga de una vez a darnos la libertad completa de todos estos poderes políticos que se confabulan contra tu pueblo. Señor, gracias por tu palabra, porque no cabe duda que ha sido inspirada por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú dijiste, leer siempre a Daniel y entenderlo. Gracias, porque lo estamos entendiendo en su contexto histórico, en el método historicista de interpretar la Biblia. Te agradecemos, Señor, porque somos un pueblo que tú le has revelado tanta luz. Ayúdanos a ser leales y fieles a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pedimos a los hermanos de la Junta Directiva de la Iglesia que si se pueden venir aquí adelante a una reunión, por favor.